Bueno, damos inicio. Dale. No, espere. Bueno, a mí me toca la parte pseudo protocolar como parte de la cooperativa de trabajo bases. eh, de agradecerles que estén acá, que se acerquen a participar de esta instancia de presentación de una obra. Para nosotros es importante porque tal vez no todos lo saben, pero aparte de ser una cooperativa de trabajo, desde donde editamos un periódico que se llama El Megáfono, también tenemos una editorial. Y también tenemos este espacio que es la Biblioteca 29 de Mayo, Biblioteca Popular 29 de Mayo. Eh, el recorrido con la editorial y con la parte del taller gráfico de la cooperativa nos ha permitido ponernos en contacto con distintos autores de la provincia que van descubriendo la posibilidad de materializar una obra que a veces parece... ¿Es Mati? ¿Todo bien? Que a veces parece que para poder publicar un libro, publicar un escrito, tuviera que ser una obra de una tirada enorme, o tuviera que estar en una librería o de una gran vidriera, y en realidad muchas veces las redes que de alguna manera nosotros vamos construyendo, que tienen que ver con las redes del trabajo cooperativo, comunitario, de encuentro a encuentro, de sindicato a sindicato que vamos pisando, los contactos, los enlaces que hacemos tienen que ver con eso, con asumirnos como trabajadores, trabajadores que nos encontramos con otros trabajadores en situaciones donde hay que ponerlo en común, una discusión en común, una idea en común, una necesidad en común, y esas necesidades en común nos permiten después materializar el fruto de un trabajo. En este caso, de un libro, de una presentación, de encontrarnos con colegas, que somos colegas no solamente por la comunicación y el periodismo, sino porque estamos dentro del sindicato de prensa. Nos encontramos ahí como un espacio de referencia, como un espacio de encuentro y debate. Así bueno, para nosotros siempre es una alegría poder presentar una obra, más en este momento en nuestra propia casa. Contarles que en contra de todas las estimaciones de que el mundo digital nos venía a comer el papel, hemos también por medio de los encuentros, bueno, de tener contacto con proyectos, con ideas, este ha sido un año donde hemos hecho un montón de libros en papel y un montón de revistas. Hay un montón de gente queriendo materializar justamente proyectos e ideas para salirse de la pantalla, para tratar de tener una alternativa, una propuesta distinta al algoritmo, que parece que hoy si uno no se filma bonito y tiene muchos likes, parece que no va a llegar a ningún lado, y en realidad hay revistas barriales, revistas de historietas, revistas políticas, revistas y libros de historias que estamos haciendo de los pueblos alrededor, gente de las comunidades vecinales, del pueblo que dice, che, acá tenemos que contar la historia de la vecinal, la historia del club de barrio, la historia de las calles del pueblo, y se juntan y escriben. Entonces cada obra, cada libro, cada revista, cada edición es un montón de trabajo mancomunado, un montón de gente con un objetivo. Y para nosotros es una alegría poder conocer esa historia detrás y materializar esos proyectos. Así que sin más, gracias por estar acá en la presentación del libro Culiadazos, del colega Lea Ross, que lo va a presentar el compa Leo. Bueno, ya nos conocimos recién, pero estuve leyendo el libro y bueno, ya estamos también un poco empezando a despuntar de qué va. Si no lo leyeron todavía, está muy bueno e interesante. Me parece que cruza un poco lo que es el trabajo de investigación con el periodismo político, porque hay muchos datos, se nota que hay mucho trabajo. eh, para profundizar la información. Generalmente que parece que eh, la búsqueda es ir rompiendo un poco la superficie de información, bajar un poquito más, profundizar, se nota. Y después estuvimos charlando un poco obviamente, la idea es que vos lo presentes y lo hagas a tu modo. A mí me llamaron la atención a algunas caracterizaciones de algunos personajes, lo estamos charlando recién, antes de empezar la charla, de personajes que son centrales en esta nueva derecha, por decirlo de alguna manera, que están arraigados en Córdoba y que son directamente, podríamos decir, ideólogos de este movimiento, pero bueno, en realidad
más allá de su puntual, date el pie a vos para que nos hable un poco del libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Enganchando un poco lo que se comentó recién, creo que no es muy común ver libros de periodismo en Córdoba. Me parece que cuando uno va a cualquier librería top en las principales ciudades de la provincia y consulta y pide, "Che, ¿me puede dar un libro de periodismo hecho en Córdoba?" Sí, cómo no. Y probablemente lo que te traen es un libro de revisionismo histórico, pero no un libro que te hable de la hora. Se podrá discutir por qué hay poca osadía en el periodismo cordobés de que en un formato libro pueda hablar de nuestros tiempos. Pero precisamente yo siempre resalto esto, un libro periodístico que no es un libro académico ni tampoco de revisionismo histórico, pero tampoco pretende ser un libro que haga un trabajo antropológico de ir a preguntar a los vecinos por qué se volviste, por qué emergen las nuevas derechas en los barrios, qué sé yo, que eso es un trabajo más antropológico, si se quiere, a veces medio tardío, pero bueno. Pero tampoco no es un libro académico, o sea, no me aferro a una hipótesis y desmenuzo a partir de argumentaciones de teóricos y todo eso, pero tampoco es un libro que pretende hacer un testimonio de las víctimas del régimen económico. Eso ya está en los medios de comunicación más tradicionales. O sea, simplemente es un compendio de 20 artículos con un prólogo y un epílogo, donde se analizan datos, se contemplan determinados hechos y como periodista tratando de ser desde la honestidad intelectual, describir qué es lo que veo y qué conclusiones puedo sacar en base a lo que veo, digamos. Y precisamente quizás una cuestión me parece a tener presente es que, no sé si Leo va a estar de acuerdo conmigo, pero quizás el periodismo político en Córdoba tiene el problemita que es bastante aburrido. Pero ¿por qué es aburrido? No es tanto culpa del periodismo en sí, sino porque creo que la dirigencia política es aburrida, no promete nada esperanzador, me parece. Creo que los resultados electorales recientes revelan eso. El hecho de que en general hemos visto campañas políticas de distintos partidos hablando de una Córdoba autorreferencial, somos Córdoba, defendamos Córdoba, y eso quizás no generó en la mayoría de los votantes un proyecto que valga la pena. Me parece que es porque hay un problema ahí de que es toda esa dirigencia de cordobesismo. Para mí cordobesismo no es solo oficialismo, es también oposición, digamos. Si uno indaga un poco las distintas figuras que se nos ocurre en la cabeza, un José Manuel de la Sota, un Juan Schiaretti, un Luis Juez, un Rodrigo de Loredo, en general lo que vemos, muchos puntos en común en realidad. Son figuritas que leen los mismos informes económicos de determinadas instituciones, bregan a veces con propuestas de índole económico que son muy parecidos. Entonces hay una homogeneidad, llamémosle, en la dirigencia que podemos decir que es dentro del campo liberal, llamémosle, ¿no? No más que eso, digamos. Y ahora se le suma la expresión más local de la libertad avanza. Que yo siempre digo, no es un libro, podemos decir que es un libro crítico de Milei, pero critica más al poder local, me parece. A la hora de desentrañar un poco, porque no he analizado mucho lo de la cuestión de la libertad avanza versión Córdoba, porque bueno, fue un año donde buscó la vuelta como partido político y Alianza a tratar de buscar su identidad y no quería meterme el riesgo de quedar obsoleto sobre ciertas discusiones internas que quedarían y bueno, pero más allá de eso, sí, en base a lo que dice Leo, bueno, obviamente hay una figura que deambula por ahí. Podemos decir que hay dos cordobeses que tienen un rol importante en la libertad avanza. Uno es Conan, que le agradezco mucho, que fue el que me inspiró a escribir este libro, uno de los agradecimientos. Y segundo, bueno, es Agustín Laje, que yo tengo el pronóstico de que es potable, desde un pronóstico lineal, de que puede ser candidato a presidente del 2031 y que le puede ir bien. No digo que gane, pero puede irle bien en el sentido que para el 2031 calculémosle que las personas más jóvenes que van a votar literalmente han sido criados por el TikTok. Y eso es algo que hay que tomarlo presente también en base a qué narrativas nos ofrece esta red social, sobre todo si nos vamos a estar criando desde bebés con esa red social.
La clave del éxito del Laje, para que se entienda, no es porque es petardero, ni porque se limita a leer mucho, o porque hace buenos reels, o porque usa palabras. No, para mí, la clave de su éxito es que hizo algo que el resto de las fuerzas políticas dejaron de hacer, que es leer al enemigo. Más o menos el 80% de los libros que tiene Agustín Laje en su biblioteca son de autores de izquierda, de feminismo. Sí. Entonces, cuando vos tenés a alguien de derecha que lee autores de izquierda, en los ámbitos donde él se movía cuando tenía 20 y pico años de edad, generó un interés en sus pares, en sus compañeros, en todo eso, y armó grupos de lectura. Grupo de lectura, estudiaron, leyeron libros, intercambiaban PDFs en grupos de WhatsApp. Y bueno, con el tiempo esos grupos terminan siendo como una especie de batallón que lo bancan en las redes y lo llevó a donde está hoy en día. Es decir, después podemos discutir por qué se dejó de leer al enemigo, digamos, pero yo creo que la clave del éxito fue eso, digamos. Y bueno, hay también puntos en común entre los discursos de Agustín Laje con el resto de la dirigencia cordobesa. Si uno piensa, por ejemplo, en un Juan Schiaretti que, por un lado, tenemos la imagen de él llorando en uno de los juicios de crímenes de lesa humanidad, la Moneda Menéndez, pero es el mismo Juan Schiaretti que cuando termina su mandato, su último, da un discurso en la Bolsa de Comercio donde esa dirigencia empresarial todavía hoy consideran que los dictadores fueron presidentes. No dicen que son dictadores, son presidentes. Y la Bolsa de Comercio hasta el día de hoy tiene como una postura de no haberse arrepentido de haber bancado las dictaduras. Y en ese discurso que dio Schiaretti, lo que él valora de su gestión es que, según él, a partir de planillas personales que él tiene, es que la provincia de Córdoba, si uno lo mide en tasas, aparentemente la provincia de Córdoba tiene la cantidad, medido en tasas, ¿no? O sea, en relación a la población, menor cantidad de empleos públicos de todo el país. En una de las presentaciones que hice, alguien me preguntó, una pregunta, ¿y ese dato está incluido en los monotributistas? Dije, qué buena pregunta. Yo, charlando con el público, llegamos a la conclusión de que esa fuente que usa Schiaretti posiblemente sea una fuente, llamémosle, nacional federal. Ergo, no están incluidos los monotributistas. Pero más allá de eso, cuando vos tenés un gobernador donde considero que es algo valeroso el hecho de que haya logrado esa baja cantidad de presencia de empleos públicos, cuando uno lo analiza ese ranking, contempla que casualmente están todas las provincias pampeanas, llamémosle, en esa lista. Santa Fe. Entonces uno deduce, claro, esa casualidad tendrá algo que ver con los altos rindes soqueros y de maíz agrícola que tiene nuestra región, digamos. Si fuera eso, entonces no sé si estamos hablando de un maestro de la gestión pública, sino de el ayudín de un accidente geográfico, que es la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que es el gran tema también a discutir, por lo menos podemos charlarlo aquí en Río Cuarto, digamos, que la figura de la soja como esa figura del emprendedor meritocrático, donde vos tenés un cultivo de soja, te bajás de una chata, ves tu cultivo y vos decís, wow, mirá todo lo que produzco, este es mi aporte que doy al país. ¿Qué hace el Estado? No hace, me quita retenciones, digamos. Bueno, entonces hay una situación ahí que es la gran bendición y quizás cierta maldición, lo podemos charlar a nivel filosófico si se quiere, pero tenemos eso, ¿no? Un sector empresarial que fue el que invitó a Javier Milei el año pasado, puede ser desde la Bolsa de Comercio y la Fundación Mediterránea. Cuando se hicieron las protestas en la ciudad de Córdoba, en general había una consigna que decía, Milei, no sos bienvenido a Córdoba. Bueno, yo con honestidad intelectual tengo que decir, mira, en la sede de la Fundación Mediterránea no estaban alcanzando las sillas. Tenían que traer más sillas porque había tantos empresarios, tantas personas en la Fundación Mediterránea que no entraba
mientras que paralelamente en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba, las protestas dejaron mucho que desear, a mi entender. Había un gran problema de internismo, llamémosle, que ha sido muy notorio, una falta de capacidad de unidad de los trabajadores. Alguien me dijo que yo compraría tu libro por el nombre de los capítulos. Bueno, un capítulo medio provocador dice: Milei sí sos bienvenido a Córdoba. Yo creo que a veces tenemos esta cosa de negar ciertas derrotas, y bueno, hay que reconocer que sí fue bienvenido a Córdoba. Bueno, con los resultados electorales algo de eso hay. Obviamente que también hay que ajustar los números de las votaciones en base a quienes no fueron a votar y qué sé yo. Pero bueno, hay algo ahí que también tenemos que discutir también. Entonces, bueno, quizás yo para ir cerrando, porque está bueno que sea más de feedback, queda la pregunta, bueno, ¿y entonces qué se hace frente a una gestión como Javier Milei? Yo no soy ni dirigente, no soy ni teórico, ni nada, pero en base a lo que yo he visto en las resistencias, yo creo que hay 3 o 4 cualidades que el sector organizado tiene que polemizar y que a veces siento que se resisten a quitarse de encima. Le puse nombres así muy genéricos, pero es para que se entienda. Uno es gerontocracia. Yo he visto que muchas veces los viejos se niegan a que los jóvenes tengan un rol participativo importante. Yo creo que, y con esto no quiero caer en una posmodernidad de ningunear luchas pasadas ni nada, pero no sé, yo creo que hay una cuestión. He visto que, por ejemplo, cuando gana Milei, hubo reuniones así de gente de 50, 60 años preguntándose cómo interpelamos a los jóvenes, cómo interpelamos a los jóvenes. Lo dicen de la boca para afuera. Ahora, desde la intimidad te dicen: no, ¿sabes qué pasa, Lea? Los jóvenes son idiotas. Escuchan música de mierda, qué sé yo. Digo, bueno, eso, si uno tiene esa mirada, me parece que cualquier proyecto político que quieras empujar va a fracasar, a mi entender. Después está, a mi entender, lo que yo llamo academicismo, que es cuando se pretende forjar dirigentes que te hablen desde lectura muy académica, casi como si fuera un paper académico, basado siempre en anteponer la moral sobre la política, que los que tienen más años quizás también tienen ese problema, que si se critica todo el tiempo a Milei nos genera una claridad sobre qué hacer. Bueno, qué sé yo, creo que los resultados electorales también refleja eso. Criticar todo el tiempo a Milei y no generar una claridad más programática y no solo criticar el modelo de Milei no genera tampoco ningún resultado. Tercero es la partidocracia, el hecho de creer que los partidos políticos se encaminan siempre, expresan lo que realmente nos quieren, lo que nosotros queremos. Yo creo que, por ejemplo, el año pasado fue un fracaso el lema la patria no se vende. Primero, bueno, como me dijo alguien, primero porque la patria se vendió, en cierta manera, en parte ya está vendida. Pero lo otro también porque, si vamos a hablar en serio, la palabra patria quedó enfrascada en el vocabulario electoralista dentro de un sector electoral que podemos decir que es kirchnerismo, en base a que estaba Unión por la Patria, ahora es Fuerza Patria, y por ende, el que no está organizado y quiere hacer algo contra Milei, pero ve que aparece la palabra patria, le da una sensación de que ya está partidizado, que hay intereses no honestos, digamos, electorales, y entonces no decide participar. Hay una última cualidad a polemizar, que es que, no sé qué nombre ponerle, pero también está esta idea que se ha instalado en nuestra provincia, que es creer que el elixir de la verdad está en consumir medios de comunicación porteños y canales de stream de Buenos Aires, y no tanto en el megáfono, por ejemplo. Para decirlo en otras palabras, si vos crees que sabés lo que pasa en Córdoba leyendo Página 12, viendo el destape de Roberto Navarro y viendo C5N, no, mi cielo. No, mi cielo. No, mi cielo. No solo por el contenido, sino por el estilo. Creo que es muy fácil hacer, te toman por boludo, el que votó a Milei es un boludo. Sí, lo dice alguien en Buenos Aires y que apunta a un público del conurbano bonaerense. Pero acá en nuestra provincia, donde le fue muchísimo mejor La Libertad Avanza que en otro lado, y es un poco más complicado. En la región centro y en Cuyo, digamos. Es más, yo tengo la lectura que si uno quiere hacer una gesta así, una marcha masiva, para mí no hay forma en nuestra provincia de lograrlo sin una mínima participación de personas que en algún momento votaron a Milei.
Para mí no hay forma de que no haya una mínima parte. Y eso, a mi entender, es algo que no lo están entendiendo algunos sectores de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, es eso como para cerrar. Y simplemente un balance. Habrá que discutir cómo se sigue esto. Pero por ahora lo único que podemos decir es que ya con este contexto donde tenemos a un Martín Yarlora, que en televisión decía, el que no nos vota a nosotros, vota a Milei, como dijo en Canal 10, y que ahora se está acomodando todo para volver a retornarle el dialoguismo y bancar los próximos proyectos de leyes que se avecinan, puedo decir que en esta oración final, que tanto Milei como los cordobesistas que lo ayudaron, hay que entender que no son ni buenos ni malos. Son una manga de puñadazos. Muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario, una crítica? Yo te quiero preguntar, me pareció muy interesante lo que dijiste sobre la fórmula de por qué el AGE es lo que es hoy. Y yo te quería preguntar si no opinás que es la misma razón por la que Milei es lo que es hoy. Si no hay una correlación directa entre esto que hizo el AGE de estudiar al enemigo y de un poco, no sé integrarse en los sectores, pero por ejemplo, antes de que surja la figura de Milei, me acuerdo patente de que había un clip que se le había hecho viral al AG, que era hablando con una feminista. Y me acuerdo que ya desde ahí él empezó a plantear, o empezó a hacer como, o sea, a promover estos ideales, y surgió desde ahí como, apareció el AG ahí. Después se vinculó con Milei, pero su primera aparición como viral fue esa, que creo recordar, yo no sé si hubo algo antes. Pero era preguntarte si considerás que Milei para ser la figura que hoy a nivel nacional hizo esto mismo de estudiar el enemigo y de, bueno, lo que dejaron de hacer en los otros partidos. ¿Qué edad tenés vos? 18. 18. Mira, el Aje y yo somos de la misma generación. Él nació en el 89 y yo en el 87. Cuando éramos veinteañeros, discutíamos en Twitter, entre sí, teníamos feedback en Twitter. ¿De qué hablábamos? De capitalismo. O sea, yo a Laje lo conocí hablando de capitalismo. Cuando él empieza a hablar sobre feminismos, que te diría que a nivel público, más allá de haber hecho estos grupos de lecturas, él se la jugó en algo que ahora ya no existe, que se llamaba Taringa, que era la red social criolla, llamémosle. Él había arrancado en las redes sociales desde ahí. Posiblemente lo que la pegó a nivel mediático Laje habría sido su rechazo a lo que fue una manifestación allá en el 2016 que se llamó el Tetazo. Y él daba como esa lectura que llamaba la atención en ese entonces a la televisión progresista, de cómo se expresaba en rechazo a esto de, él no estaba de acuerdo de politizar la teta, digamos. Ya con esa frasecita llamó la atención a los canales de televisión y armaron debates en base a eso. Precisamente eso que es batalla cultural, lo que apunta es que Laje se define, mira, yo soy defensor de la democracia, dice Laje, pero no estoy de acuerdo en radicalizar la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos ámbitos, ámbito público, ámbito privado. El ámbito público deliberamos, este es el ámbito público, ¿no? Ahora, hay ámbitos que son privados, ¿no? Que tienen que ver con las cosas íntimas que yo hago, que no lo comparto a nadie. La lectura del Laje es que las izquierdas, los feminismos, pretenden expandir la frontera de lo público a la hora de hablar de educación sexual integral, o sea, cosas que se supone que deberían hacer los padres y las madres, y están invadiendo lo privado, digamos. Bueno, eso que hace Laje, que en sus libros, de hecho sea paso me leí los libros de Laje, considera que al expandir esa frontera implica mayor intervención del Estado. Por lo tanto, se requieren más impuestos para sostener todas esas intervenciones. Vos para hacer aborto legal, seguro y gratuito necesitas burócratas, pagar el salario a alguien, y todo eso, y toda una cosa del Estado presente que permite darle, si se quiere, una lectura económica. Entonces, con el tiempo, la que se
mantiene reuniones con Javier Milei y le plantea esto: mira, Milei, vos tenés, está bien que des tus aportes de la economía, pero también tenés que hablar esto que yo te estoy hablando, porque si no caemos en un academicismo que no va a convencer a nadie. Yo recién dije que el academicismo es un problema. Milei es verdad que es academicista, pero también se adaptó a la farándula. Y eso también es clave, digamos, que compensa con su lado academicista, que siempre es aburrido. Y que nadie entienda. Y que nadie entiende, y que los que sí entienden te explican que está mal lo que está diciendo, digamos. Entonces, esa idea de hablar por fuera de lo económico es lo que permite que las derechas ya no estén encerradas en las academias y que sean más populares, digamos. Yo creo que yo tengo la lectura, incluso a pesar de los resultados electorales, que yo creo que se está volviendo obsoleto esta batalla cultural del Laje, que arrancó en febrero de este año con el foro de Davos, que desencadenó la marcha del 1 de febrero. ¿Por qué? El foro de Davos van empresarios, pero también van presidentes. ¿Por qué van los presidentes a foros empresariales? Porque la idea es que un presidente incentiva a los empresarios a que inviertan en tu país. ¿Y cómo lo haces? Brindando opiniones. Por ejemplo, si viene un líder de un país árabe y te da una opinión sobre Gaza, los empresarios toman nota. Porque la opinión de un país vecino del conflicto de Gaza puede incidir en la cotización del petróleo. Entonces, toman nota para ver dónde invierto. Si invierto no en cosas de energía y qué sé yo. Ahora, va el presidente de un país que tiene vaca muerta, que tiene la cordillera con minerales, que tiene la pampa gringa y te dice que los gays son pedófilos, que el aborto es un asesinato y que el cambio climático no existe. No pueden anotar nada. No anotan nada. Un gran problema que tiene el régimen económico de Milei es que no hay inversión. Y si encima vos generás una marcha tan masiva como el 1 de febrero, que yo te diría que violó todas estas normas que yo busco, gerontocracia, academicismo, partidocracia, que tuvo su continuación, a mi entender, con las concentraciones frente al Congreso, se salvó a último momento con este ayudín de Estados Unidos, de Scott Bessent y todo eso, que le prestó dólares, y un salvataje electoralista. Pero bueno, yo creo que hay un colapso ahí en la batalla cultural porque no está generando resultados económicos desde la economía real, digamos. Financieramente se está sosteniendo con dólares prestados. Pero el problema es eso, las inversiones que no vienen es porque vas a Davos y hablas todo esto de la, quiero decir, es como una burbuja que fue efectiva, la batalla cultural, pero que está colapsando porque no te está dando ningún resultado económico, digamos. De hecho, los que votaron a Milei no es porque están de acuerdo en todos los planteos del AGE, es porque no quieren que haya una mega devaluación o que haya un quiebre económico, digamos. Ya. Habrá que ver cómo se va a adaptar la gente. De todas maneras, suponete que le va mal a Milei y por su cuadro, su perfil psicológico, con sus posibles alucinaciones, puede que no esté en sus cabales para continuar. Yo creo que el AGE aún así es un tipo pragmático. Si hace falta soltarle la mano a Milei, lo hará. Si tiene que aliarse con Villarruel, lo hará, pero cambiando otro discurso, digamos. No, pero seguir con el planteo de la batalla cultural me parece que ya está colapsando, digamos. Necesita buscar otra cosa. Quizás algo más económico, si se quiere. A pesar que no es economista, es politólogo. Y está estudiando ahora Michel Foucault solamente, pero en general es eso. La clave de él ha sido esto, digamos. El asesoramiento que le brindó. Porque efectivamente, antes de que se vuelva famoso Milei, estaba Laje. Te quería consultar respecto a eso también. Yo sé que por ahí el libro aborda más lo que pasa en Córdoba, pero también un personaje como Laje es un personaje que tiene muchos nexos con otros actores de la derecha a nivel global, y con Milei también. Es un capítulo más en lo que se está viendo también en distintas partes del mundo, con distintas manifestaciones, Estados Unidos, hace algunos años Brasil, en Bolivia, en Perú. ¿Ves que está entrelazado? Sí, o sea, a ver, en el círculo íntimo del AGE lo que dicen es que, mira, ¿por qué es tan famoso el AGE, incluso a nivel global? Porque hay tres clases de intelectuales. Uno es supuestamente el filósofo, es decir, el que crea una idea, inventa una idea, ¿no? Luego tenés el divulgador, es decir, no crea ideas, simplemente las difunde.
a lo sumo los analiza, pero los difunde. Y tercero es el periodista, es decir, aquel que baja a tierra ideas y lo engancha con la realidad doméstica. Lo que dicen es que Lasker logró ser esos tres intelectuales al mismo tiempo, ¿no? Que crea la idea, la difunde y lo va al terreno de lo local, digamos. Como es discutible, porque yo que yo sepa, Lasker no creó ninguna teoría, digamos. En realidad es un recicle de muchas cosas que ya se vienen hablando en Estados Unidos y en algunos países de Europa, no es ninguna novedad. También creo que hay un planteo filosófico sobre, bueno, pero hasta qué punto, cuál es el límite entre crear una idea y difundirla, ¿ves? Tienen ese planteo filosófico. Bueno, la discusión es sobre que Milei hace copy-pegue en sus libros, chorea, copia cosas de otro libro y lo pega. A veces te dicen eso, diciendo, bueno, pero ¿qué importancia tiene si la idea es difundir o quién es el dueño de las ideas, esa cosa? Mezclado también con algo de, no sé si decir megalomanía, pero vieron que Milei él cree que va a cambiar la historia de la economía de lo teórico, no solo de gestión, sino que él está por crear una nueva teoría que va a cambiar la historia de la humanidad. Creo que Lasker tiene un poco de eso de la ciencia política. Entonces, cree que puede generar una teoría que esté a la altura de Foucault, por ejemplo. Que hasta ahora no conozco cuál es esa teoría. Pero tienen ese mambo en la cabeza que ciertas ideas creen que son de ellos y que en realidad son de otros lados, digamos. Pero sí, yo creo que es algo... me parece que es difícil compararlo con otros intelectuales que a veces no nos llegan mucho, pero creo que detrás de él hay una capacidad de una llegada continental o intercontinental mucho más fuerte de lo que uno se imagina, digamos. El Guaso se la pasa viajando todo el tiempo. Después uno puede decir, ¿quién lo financia? ¿Qué sé yo? Mirá, siempre hay sectores organizados que te dan una mano para hacer un viaje, ¿viste? Entonces no sé qué tan inédito es Lasker, pero yo no sé si hay muchos intelectuales de acá que hayan logrado generar una repercusión y que tengan tanto recibimiento en otros países, que te llenen una feria del libro de Buenos Aires. Eso es una señal que tiene una llegada continental muy notoria, digamos. ¿Comparado con qué? Y no sé si hay tanto, la verdad. ¿Viste? Si eso es algo que ver con el cordobesismo, no sé, pero él nació en Barrio Argüello, ciudad de Córdoba. Lo crió ahí Agustín Lasker. Y no dejo de pensar también que hay ciertas cuestiones dentro de este arraigue liberal que estamos atrapados también en la provincia de Córdoba también. Yo quiero hacer una pregunta. No leí el libro, pero vos mencionaste lo del sector. No, pero le pegué una mirada y aparte vos mencionaste el sector empresarial. ¿No? La pregunta es la siguiente. Fundación Mediterráneo versus Comercio. Por un lado me parece que está claro que el empresario cordobés, por decirlo, que vos mencionás, hay una gran unidad en relación a ciertas políticas de la Libertad Avanza, por ejemplo la reforma laboral, pero por otro lado hay peleas internas y me parece que incluso por el mismo Círculo Rojo o por la Liga de Gobernadores que se lo puso en estas elecciones, hay tironeos, ¿no? entre esas fracciones empresariales. Diría yo que, por ejemplo, no es lo mismo la Bolsa de Comercio y Tagle que por ejemplo, la Secretaría Candés, que tiene la necesidad de la ley de biocombustible, como que se ve que hacer votos a los trabajadores estamos en unidad, pero después, en relación a otros programas, hay tironeos. Te quería preguntar si es así, si lo ves así. La burguesía siempre tiene internos también. Siempre tiene sus internismos. A mí me preguntaron, pero vos, incluso en pleno escándalo de los audios de Español o de Sper, pero mira, ¿vos creés que el empresariado cordobés seguiría bancando en Libertad Avanza? Yo diría que una parte, un sector sí, en el sentido que no queda otra. Y otro sector te diría que bancaría a Provincias Unidas. Ahora, ¿cuál es el tema? Provincias Unidas se sabía que no le iba a ir muy bien. Vale, fue como el culo, a mi entender, en estas elecciones. Dio cote. Pero a nivel nacional, ¿no? Refiero, Provincia Unida. En Córdoba ni hablar. Pero yo creo que puede que haya un sector que puede creer que en realidad la existencia de Provincias Unidas
tiene que ver con la posibilidad que pueda haber un gobierno de transición. Hace un mes atrás, si no me equivoco, se armó un quilombo, no sé si sobredimensionado, de un artículo de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, que publicó en el tramo final de su artículo que el propio Joaquín Morales Solá charló con un peronista sin especificar, un peronista no kirchnerista. El típico off the record que charló de qué sé yo. Y este peronista, que vaya a saber quién fue, le dice, no, mirá, si Milei colapsa y no llega a ser de Villarruel ni nada, y termina interviniendo el Congreso como pasó en otros años, el candidato, el que debe ser el presidente interino es Juan Schiaretti. O sea, a eso tendría que colapsar después de diciembre. Repito, el artículo se hizo cuando le estaba yendo como mal a Milei, todavía no llegó la ayuda de Estados Unidos ni nada. Y siendo Schiaretti alguien con capacidad de diálogo y todo eso, es como que sería el candidato ideal. Si antes era Pichetto, ahora es Schiaretti. Según Alejandro Berkovich, todo el establishment así optó por bancar a Milei, digamos, sin tener el pronóstico de que iba a irle bien. Pero yo creo que a grandes rasgos es eso, es como que ven a Milei porque no hay otra, riesgo Cuca, llamémosle. Lo potable sería Provincias Unidas, pero como no tiene llegada, no tiene una claridad, no tiene una llegada popular, a lo sumo puede funcionar como un gobierno de transición si esto llega mal, digamos. Me parece que el consenso va por ese lado, me parece. Y hay otra cosa, siempre está este tema de la contradicción que hay en la burguesía cordobesa, por ejemplo en la Fundación Mediterránea, porque, o sea, Fundación Mediterránea se originó porque Córdoba siempre tiene estas desventajas del costo Córdoba de todo lo que es gasto en transporte, ¿no? A diferencia de Santa Fe, que tiene puertos, nosotros no tenemos puertos, entonces hay un costo de transporte que nos trae más desventajas, y por eso se llama Mediterránea. Se suponía que era por eso, de ahí emerge. Ahora, yo ahí en el libro cito unas autoras historiadoras que analizaron las lecturas que hacía la Fundación Mediterránea en plena dictadura. La Fundación Mediterránea se creó en plena dictadura. Y en general las lecturas que tenía la Fundación Mediterránea en la gestión de Martínez de Hoz eran posturas muy ambivalentes. Destacaban algunas cosas, criticaban otras. La explicación que dan estas historiadoras es que Ana Fantin y Erika Schuster dice que lo que pasa es que el Mediterráneo a la vez tiene una filosofía, llamémosle, de darwinismo empresarial. Es decir, no dejan de ser liberales en el sentido en que sobrevive el más fuerte. Entonces, si hay empresas, industrias que van a tener que desaparecer, lo lamento, pero así es la naturaleza, digamos. Entonces, también hay un tema que algunas empresas se volvieron realmente un monopolio concentrado, como es el caso de Arco. Y Aceitera General esa también. Te digo más, Roberto Urquía bancó la campaña de la Libertad Avanza. No sé si sabía. Entonces, o sea, bancó siempre a las distintas expresiones peronistas Roberto Urquía y ahora decidió bancar a la Libertad. Pasó de ser el senador de Néstor a... El senador de Néstor Kirchner y de Cristina, bueno. Y que, bueno, también es una cerealera Urquía, entonces ganó mucha plata con este tema de las retenciones cero fugaces, digamos. Fue un damnificado. Entonces, a grandes rasgos yo te puedo decir que sí, bancan a Milei, y si no les gusta o ven que esto no está funcionando, bueno, lo sumo tendrán lectura y bueno, a lo mejor Provincia Unida, pero no tiene llegada por vía democrática no va a llegar. Entonces quizás sea más para algo más interino, digamos, un interinato, digamos. Parece que esa es la lectura. Chele, respecto a las elecciones, ¿qué visión tenés de la cantidad de gente que no fue a votar? Mira, los que no fueron a votar, yo pensé que iba a ser menos todavía. Yo calculaba que iban a participar 55% y votaron 65, si no me equivoco. Así que es la que menos participación hubo, pero bueno, yo pensé que iba a ser peor todavía. Pero el que no fue a votar, sí, es difícil de describirlo. Lo que sí de hecho yo no quería votar, ¿viste? Pero quizás si estaba en otra provincia, no, a lo mejor sí, pero yo creo que es difícil describirlo, pero sí quiero decir algo.
es ingenuo pensar que el que no fue a votar es antimileísta. Yo creo que hay gente que tiene simpatía por Milei, pero eso no significa que la política lo interpele. Es ese comentario jocoso de un personaje de No habrá más pena ni olvido, en la novela de Osvaldo Soriano y en la película de Héctor Olivero, que dice: no, pero yo no me dedico a la política, yo soy peronista. Yo soy peronista, no me dedico a la política. Bueno, yo creo que algo de eso está generando el mileísmo, me parece. Que te puede caer simpático, pero eso no significa que la política está atravesada en tu vida. Después tenés otros que no fue a votar, que odia a Milei, pero no ve que el voto sirva, qué sé yo. Porque recién hemos hablado de que no va a haber forma de generar una convocatoria amplia Sí. si no se empieza a visualizar también los sectores que ya votaron a Milei. Sí. A mí me parece que también no hay manera de generar una convocatoria de esas características sin tener en cuenta todos esos que hoy en día se consideran apolíticos, fuera del sistema, enojados con todos y demás. Yo lo veo incluso como algo positivo, es decir, la cantidad de gente que no fue a votar es un universo al que hay que prestar atención, porque quizás sea lo que más fácil se enojen a la hora de salir a romper todo, como quizás tarde o temprano termina Es que ocurriendo. yo creo que el que no vota también participó de las marchas. Por eso te digo, ¿De qué hay de marchas? todo. El 1 de febrero, si querés. O sea, hay de todo para mí, digamos. El que no vota hay de todo. Pero sí creo que no hay que caer en la ingenuidad de que son antimileístas, me parece. O sea, cuando decimos todo el tiempo hay crisis de representatividad. ¿Y qué significa eso? Que ninguna expresión política hegemónica o tradicional te está interpelando, te incentiva a vos a hacer algo con el voto, digamos. También porque, también convengamos, vivimos en el pluriempleo, estamos laburando todo el tiempo y no queremos gastar un día domingo en ir a votar, digamos. Queremos estar o con nuestra familia o simplemente tomar mate en la esquina. Qué sé yo. Pero yo creo que el no votante... Y hay otra cosa que quiero decir, porque pensando, por ejemplo, la sorpresa que generó en las elecciones provinciales de Buenos Aires, donde dio un batacazo la Fuerza Patria con 14 puntos. Yo digo, bueno, bárbaro. Ahora, si uno veía los números, cómo se distribuía geográficamente, el peronismo había juntado votos inéditos en zonas de clase media. Y el mileísmo había perdido votos en los sectores populares. Yo digo, mira, vos podés decir es positivo. Ahora, ¿qué tiene de malo eso? Que estamos armando una democracia donde participa clase alta y clase media. Si la clase baja no les interesa participar, y es una cagada la democracia. Es una cagada, porque tarde o temprano, de algún modo, los sectores bajos se te van a revelar de una manera mínimo votar a Milei. Y si no, otra cosa. Por eso te digo, hay que votar y qué sé yo. Sí, bárbaro, pero si ese mensaje llega a las clases medias, aún deterioradas, y no llegan los barrios, y no sé, viste, me parece que, no sé, que hay que problematizar eso. Por eso yo no soy alguien que se aferra, hay que cumplir el coso ciudadano de votar, no sé, me parece que democracia es un rol más activo, me parece. Si la clase baja no siente que quieren activar, y me parece que es jodido. Para mí, es jodido. No sé si contesta tu pregunta, porque simplemente el que no vota es muy heterogéneo. No creo que haya una síntesis de eso. Ese es el problema también. Que más allá de que, bueno, hemos visto distintos resultados, pero pasó lo que vos hablas de la provincia de Buenos Aires, hay una lectura que también hizo Cristina respecto a esto, que de alguna manera le factura a Kicillof el hecho de haber desdoblado por, de alguna manera, haber prendido el despertador para el antiperonismo. Por el diario del lunes. Y por otro lado, también preguntarte, más allá de eso, si sigue siendo de toda la gestión de Milei una política con mucho grado de contingencia, porque digo, hasta antes de las elecciones estaba al borde del knockout, prácticamente las dos. Llegó el salvataje y se repiten esos ciclos de 6, 8 meses donde, bueno, parece que todo va a volver a ser de nuevo. Lo de Cristina quizás tenga razón, pero sinceramente creo que es una discusión que a la mayoría no les interesa.
qué sé yo, hay una cuestión ahí que el kirchnerismo va a tener que revisar varias cuestiones, me parece, más que estar discutiendo eso. Obviamente que hubo un despertador en ese sentido, pero el riesgo Cuca, digamos, en el sentido en que el que vota a Milei, el que votó a Milei en estas elecciones, ante el temor de que iba a haber una devaluación, de hecho el candidato del kirchnerismo de acá dijo que iba a haber una devaluación, se decía cuál iba a ser la noticia, el domingo a la noche o el lunes a la mañana, o sea, cuándo iban a reaccionar el mercado financiero. Bueno, sorpresa, gana Milei, lunes a la mañana, no pasó nada, sí hubo aumento de precios por mera especulación, digamos, y la tenemos que pagar nosotros. Pero hoy en día yo creo que... Pero uno pensaría, da un batacazo Milei, uy, nos va a hinchar las bolas Milei, va a estar con la campera de cuero, el rockstar y qué sé yo. No hizo eso Milei, ¿qué hizo? Dijo que hay que dialogar con los gobernadores. ¿Por qué hay que dialogar con los gobernadores? Porque los gobernadores son procapitalistas. Dicho y hecho, el día siguiente invita a la mayoría de los gobernadores y ahora hay especulación de acá, que hasta funcionarios de Estados Unidos se quieren mantener diálogos con los gobernadores, ¿no? En Córdoba no sé, la verdad, porque había como mucha discusión sobre qué onda el reggae en la provincia de Córdoba. Tengo como 2 capítulos hablando del reggae de Córdoba. Hoy te puedo decir que no pasa nada con el reggae en Córdoba y creo que el rubro que se esperaba que podría incentivar la llegada de dólares por el reggae en la provincia de Córdoba eran los biocombustibles. A pesar de que hay muy pocos actores dispuestos a traer 200 millones de dólares. Uno es Aceitera General de ESA, el otro es Bunge, el otro Acabío y nadie más, qué sé yo. O sea, está Bio 4, pero Bio 4 no sé si puede juntarse 200 millones de dólares. Pero sí en las provincias más estratégicas, a nivel de minería y petróleo y todo eso. No, lo que estamos viendo en el régimen de Milei es una sucesión de burbujas financieras que se van explotando o sea, una estafa piramidal que se nutre de los dólares prestados. Primero fueron los dólares del FMI y ahora son los dólares de Cotbesen. Yo creo que el equipo de Yarlora, o sea, Juan Schiaretti, Miguel Siciliano y Carolina Basualdo van a bancar la reforma laboral. Yo creo que no hay duda de eso, que eso es lo que están demandando también en Estados Unidos. Con lo cual repetimos el circuito que plantea el libro, que es que hay un acomodo del cordobecismo con el mileísmo y que bueno, 2026 es el número par, o sea, no hay elecciones, entonces va a haber más sintonía fina y el 2027 veremos. Pero bueno, lo que estamos viendo es eso. Yarlora dijo que no va a votar una reforma laboral donde se cercenen derechos adquiridos. Vamos a ver, pero la realidad es que en el tramo final, lo digo, bancaron, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todos los sectores del cordobesí. Así que bueno, yo creo que eso es lo que se viene. Habrá que ver qué onda las resistencias, pero honestamente la resistencia a Córdoba la veo muy difícil también. Porque creo que por ser un país unitario, de hecho en el prólogo cito a Carlos Pagni, que profundiza un poco sobre su libro Cómo la política nacional la política pública se apuntó al conurbano bonaerense, y eso lleva a que las principales protestas que vemos son en Buenos Aires, digamos. Ahí quizás hay un sector más heterogéneo que el que pueda... Acá en Río Cuarto no sé, pero el problema de la ciudad de Córdoba es que los que protestan siempre son gente organizada. Vas y conoces a todos. No hay nada nuevo, qué sé yo. Después, bueno, hubo como intento de armar, no sé, un festival contra Milei, qué sé yo, que el problema que tuvo que se volvió partidocrático. Todo apuntó a ser colectora de Natalia de la Sota. Tuvo ese problemita, a mi entender. O no se tomó su tiempo, pero poco. Pero bueno, habrá que ver. Cuando vos le hablas sobre las resistencias, Sí. pensando en Córdoba, Sí, tal vez nuestra idea de la resistencia estaba medio anquilosada en un momento particular de la historia argentina, donde el movimiento obrero fue columna vertebral de esa resistencia. Es Biblioteca 29 de Mayo, porque recordamos ese cordobazo y las expresiones obreras y estudiantiles siendo la resistencia a Onganía. Y de alguna manera, hoy en día, cuando hablas con
diferentes dirigencias gremiales de los sindicatos y sectores de trabajadores pesados, por así decirlo, del aparato productivo cordobés más importante, la respuesta de esa dirigencia suele ser la de no podemos hacer nada porque nuestra base de trabajadores votó a Milei. No podemos hacer nada porque nuestros propios laburantes tienen miedo de protestar. No podemos, bueno. Entonces, pareciera que esa dirigencia gremial, que alguna vez fue la cabeza de esa resistencia, hoy no tiene a quién mirar. Hay un montón de críticas que le podemos hacer a la conducción gremial, que ha perdido también un proyecto, que ha perdido también una lectura de cuál es el enemigo. Pero en donde vos ves que aparecen resistencias o un sujeto de resistencia que posiblemente no está más dentro de las filas o no es mayoritariamente las filas del obrero organizado. Hablábamos más temprano sobre las nombramos el tributo. Hay cada vez más cantidad de laburantes que no están blanqueados, sindicalizados, ordenados bajo una estructura gremial, y sí laburantes que están sueltos y tal vez no tienen un espacio de encuentro y de discusión y disposición con otros trabajadores organizados. Hay como una mutación, ¿no? en ese sujeto. Sí, no hay centralidad quizás. Hoy en día las marchas masivas fueron en las marchas antifascistas, por la diversidad, y las universitarias. Justo leía una causa también que generó preocupación fue, por ejemplo, la comunidad de cine, ¿no? La comunidad cinematográfica, los artistas de cine. Y justo ayer leí una entrevista de la cineasta más importante que tenemos en nuestro país, que se llama Lucrecia Martel, que es como un Agustín Laje porque también va a otro país y la reciben, ¿no? Y ella lo que dice, mira, si yo tuviera que comparar en las marchas universitarias, hubo gente que ni siquiera fue a la universidad y participó. Sí. Y en nuestro ámbito cinematográfico éramos todos en el ámbito de cine. Como que parecería ser que en el cine no hemos generado una interpelación a la sociedad que nos banque, ¿no? Y eso que, no sé, lo que la hazaña con el cine es parecido a las universidades, que hay curros, que hay todo eso, y sin embargo la sociedad banca la lucha universitaria y no en el ámbito de cine. ¿Por qué eso? Bueno, ella lo plantea, bueno, habrá que discutir por qué, digamos. En el ámbito gremial, mira, hay toda una discusión. Bueno, los canales de stream, por ejemplo, están instalando que la clave acá es reivindicar a la figura de Ignacio Rucci, ¿no? Justo que se cumplió 50 años de Agustín Tosco, ¿no? Siempre está polarizado el modelo Agustín Tosco, modelo Ignacio Rucci, ¿no? Tosco el rebelde y Rucci el subsumido a lo que imponga el general. Rucci acercándole el paraguas a Perón cuando llovía y todo eso. Me llama la atención la reivindicación a Rucci, primero porque yo creo que el fracaso del sindicalismo para mí es porque se inclinó más en el modelo Rucci que Tosco, para empezar. Y segundo, ¿a quién le acercás el paraguas? No sé, digamos. Yo creo que el sindicalismo es difícil de contestar porque también está cambiando los modos de trabajo. Yo creo que hay juventudes que ni siquiera se perciben como trabajadores. Uno puede polemizar todo, pero bueno, es la realidad también. Entonces hay que tratar de ver cómo resolverlo. Ahora, ¿quién puede centralizar la lucha? Es que no lo sé. Estamos en un síntoma mórbido prácticamente. Para mí se está muriendo lo viejo. O sea, el método piquetero creo que está desapareciendo. Yo veo que estuvo desapareciendo el movimiento piquetero en Córdoba. Y todavía no llega algo nuevo, una resistencia novedosa. Puedo verlo quizás yo creo que a lo sumo hay que, más que pensar en cosas grandilocuentes, hay que arrancar quizás, pienso por ejemplo en Río Tercero, ¿no? La petroquímica. A mí me parece que eso fue, y lo sabieron en el libro, una experiencia interesante, me parece. La cagada es que siempre es en base a una paritaria en general. Y bueno, vos podés luchar todo el tiempo, pero también los obreros necesitan cobrar. También. Pero yo creo que ante una falta de programa, una burocratización que han tenido los sindicatos, me parece que puede que, si debemos pensar solamente en una cuestión laboral, gremial y todo eso, quizás algún conflicto particular pueda desencadenar o generar activar lazo de solidaridad, como pudo haber pasado con Petroquímica Río Tercero, pero bueno, no llegó a una causa provincial grandilocuente quizás.
pero quizá se pueda arrancar por ahí. Mientras tanto, ¿cómo se puede convertir en una columna vertebral a distintas luchas que puede haber? Y no sé, yo por ahora propongo empezar a polemizar estas cualidades que estoy señalando, ¿viste? Pero bueno, digamos, esa es la incertidumbre que estamos teniendo. Bueno, el peronismo no se pone de acuerdo a qué trabajador le estoy hablando. Guillermo Moreno le habla al que todavía va a una fábrica, ¿no? Jornada laboral de 8 horas, qué sé yo. Juan Graboy le habla al de cualquiera que sea cartonero o en un comedor, economía popular. Después tenés a Santiago Cunio, alguien mediático que considera que hay que hablarle a los jóvenes que hacen emprendedurismo en las nuevas tecnologías. ¿A quién le habla Massa, Cristina y Kicillof? No tengo ni la más pálida idea. Y Yarlora ni siquiera le habla a los obreros, le habla al que da una inversión de valor agregado en los cultivos. Sí, o sea, en los actos de Yarlora van los obreros de construcción. Pero porque como no hay obra pública, le valoran que se esté gestionando autovías y todo eso, pero la verdad que el obrero de construcción no lo veo que Yarlora le esté hablando a ellos. Le habla al que tenga plata para invertir en biocombustibles. Bueno, esa es la crisis que está teniendo. Es un problema global, obviamente, ¿no? Por eso hay que leer el megáfono, porque tiene lecturas más internacionales. No es un problema local. ¿Qué papel juegan los intendentes en todo el entramado? Porque, por ejemplo, yo que vengo de un pueblo donde... ¿En qué pueblo? Charras. El peronismo ganó en esta elección y viene ganando, pero en esta elección le ganó, pero de pedo. Porque tiene un pibito, un referente de Libertad Avanza, que siendo él solo, con su discurso empezó a mover, hizo más que todo un equipo de campaña que se lo podría haber movido el intendente. Pero digo, con todo el juego político que está haciendo el cordobesismo, vos si te pones a hablar con los intendentes, te dicen que lo están matando porque básicamente no tienen plata, por ejemplo, para salvar al público, tienen que sacar de inversión propia o plata de no sé dónde, pero no hay como un diálogo a nivel nacional ni hablar. Pero a nivel provincial es como que hay una doble vara con la que se mide. Bueno, sí, apoyamos de inversiones, nos mandamos las cagadas, apoyamos al gobierno nacional que desfinancia los municipios. A su vez tiene un municipio, por ejemplo, que bancan el lema del cordobesismo o que están asociados en el lema del cordobesismo. Y ahora acá, por ejemplo, Guillermo de Rivas, también asociado al cordobesismo, peronista, llámense pseudo peronistas, y está planteando, por ejemplo, un recorte en cultura, que es uno de los principales ejes. Digo, como en esa doble vara, ¿dónde mierda quedan los intendentes? Mira, yo creo que depende de qué pueblo, ¿viste? Por eso te preguntaba de qué pueblo sos, porque justo hay como un estudio que se estuvo analizando sobre qué onda los votos en ciertos pueblos. La tendencia que marcaría a la hora de distribución de votos de la Libertad Avanza y Provincias Unidas es que aparentemente en las zonas donde los servicios básicos se ha vuelto accesible en el curso de los años, en particular internet y cloacas, el voto fue para la Libertad Avanza. En las zonas o pueblos donde hay necesidades básicas insatisfechas, votan a Provincias Unidas. En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, en el mapa, las únicas zonas donde ganó Schiaretti fueron en barrios muy aislados en la periferia de la ciudad, barrios pobres, qué sé yo, y en una seccional, que es la seccional quinta, que es una seccional donde si vos le pedís a un taxista que te lleva allá, quizás te diga que no. Ahí juega un peso importante el narcotráfico. Otro punto en común, el rol del narcotráfico. Cuando digo narcotráfico, hablo cualquier negocio ilícito que vos te imagines que tenga llegada barrial y que tenga lazos, pero que tenga conexiones internacionales, digamos. ¿Y qué rol tiene la política ahí, digamos? Bueno, justo en la sección jodida de la cuestión narco, Schiaretti gana ahí. En un principio yo te diría que en algunos lugares el chivo expiatorio del ajuste fueron las cooperativas de servicios públicos. No sé si habrán notado, pero cuando comenzó Milei en varios pueblos hubo protestas contra las cooperativas de servicios públicos por los tarifazos. En Charra, por ejemplo, hubo Claro. incluso que querían prender el fuego una bomba al frente de la cooperativa, como 2000 personas. Claro.
Claro, entonces, ¿qué rol tienen los intendentes y todo eso? Y bueno, depende de qué pueblo, ¿viste? Depende de su capacidad de negociar y todo eso, digamos. Lo que pasa es que en general me parece que la selección... bueno, yo creo que el gobierno provincial está dando algún que otro chirro a algunos intendentes y ministros, digamos. Mirá, es muy... el que hizo esto es una persona mala y voy a decir quién fue. Alguien del gobierno provincial, después de los resultados, no sé si vos te enteraste, hicieron un Excel con la lista de los funcionarios más importantes de Yarlora. Decían de qué pueblo vienen y vieron la diferencia de votos de La Libertad Avanza y Provincias Unidas, ¿no? Por ejemplo, el que sacó el peor performance es el ministro de Cooperativas, Landán. Él es de Colonia Carolla y sacó una diferencia de 26 puntos. Alguien me dice, bueno, mira, pero Colonia Carolla está pegado a Jesús María y siempre es una zona jodida. Que yo, sí, pero Jesús María fue menor la diferencia. Jesús María es el terreno de Luis Picat, digamos. Un radical que ahora está mucho más vivo que el de Loredo. Bueno, a Yarlora, San Francisco también le fue mal. Daniel Pacerini, Ciudad de Córdoba, le fue mal. Puerto salió mal. Y en la grilla agregaron quizás el único caso que le fue bien, que ganó Schiaretti. ¿Quién fue? Miriam Brunotto, vicegobernadora. Juárez Selman. Y es radical. Salió en los medios y me cayó la ficha que el Excel lo hizo la gente de Miriam Brunotto para compartírselo. No era la prensa supuestamente, era para los funcionarios. Aparentemente hay audio de WhatsApp de funcionarios de la provincia que la están puteando a Brunotto de una manera tal que de haber hecho ese Excel. Pero aparentemente lo que marca es que cuando vos generás necesidades básicas satisfechas, el voto es una tendencia de voto a La Libertad Avanza. Después podemos discutir por qué. Y también depende de qué pueblo. Por eso insisto, hay que ver pueblo por pueblo. Bueno, acá por ejemplo en Las Higueras ganó, fue uno de los pocos pueblos o las ciudades donde ganó Schiaretti, pero porque el intendente cargó básicamente el hombro de la campaña y mandó a todos los pibes que tienen en el MUNI, los mandó a un militar y a repartir boletas por todas las casas. Bueno, Pero si capaz se te ponen a hablar con esos pibes o con la gente de Las Higueras y la mayoría es o potencialmente votantes de Milei, solamente que tiene un vínculo muy directo, muy cercano con internet y con quienes están en el municipio. sí, sí. ¿Vieron el caso de Lucas Salinas, el empresario? Que puteó a los votantes bonaerenses que cagan en un balde y todo eso. Bueno, Lucas Salinas es empresario del rubro inmobiliario, ha creado barrios, departamentos en la ciudad de Córdoba, una cosa bien cheta y todo eso. Ahora, cuando vos ves el historial de este tipo, fue alguien que se benefició con las políticas públicas de José Manuel de la Sota, de Schiaretti, el remate de tierras fiscales a precios re baratos en la ciudad de Córdoba y con eso construir el departamento y todo. Hay un colega de Juan Manuel González que labura en La Voz del Interior, en la política online, que dijo, lo que pasa es que en Córdoba el peronismo es un peronismo de country. No solo porque los dirigentes están viviendo en countries, sino porque, vos fijate, ahora hacen obras públicas para ayudar a los vecinos de los countries. En un famoso barrio privado de Ciudad de Córdoba, que es Valle Escondido, armaron una especie de nudo vial que en los hechos implicó que le dabas una mano a los vecinos de Valle Escondido a salir de su barrio para ir a votar a Milei. Pensando ingenuamente que te iban a votar a vos. Tenemos un ejemplo Sí, local. acá también. Me imagino que acá también. Porque el intendente, el secretario de gobierno, la mayoría de los funcionarios de los gabinetes viven en country, pero también además hicieron una obra que creo que no está terminada todavía, que fue el ensanchamiento de lo que es Ruta 30, que básicamente el acceso a los caminos que están en el gobierno. ¿Qué nombre le pusieron a esa obra? Te pregunto porque... Igual tuvo como 3 años para... Sí, pero creo que el ensancho... No, porque el ejemplo que yo dije, la provincia le puso ese no, Valle Escondido, entrada, Valle Escondido. Sí. Era raro poner que el nombre de un barrio privado figure como una cosa de política Claro, pública. acá no, creo que Pero no. claramente era para, ingenuamente, interpelar al vecino. Es que ahí te perdió en su barrio. Sus vecinos no lo votaron.
Bueno, ahora hay un quilombo en un barrio, en otro barrio privado, de una empresa muy importante que es Edisur, que los vecinos dicen que ya no quieren pagar la cuota de seguridad. Se van a sacar la cabina de seguridad de la entrada. Y uno pregunta, ¿pero y quién se va a hacer cargo de la seguridad? El Estado, o sea, los impuestos. Por eso, lo que pasa es que eso se dieron cuenta en Sierras Chicas, eso. En Sierras Chicas se crearon tantos barrios privados, que los militantes peronistas querían ir a militar y tenías el de seguridad diciendo, alto, Claro. barrio privado, no puede hacer política. La mitad exagero quizás, pero ponele 40% del Puente más al sur de Sierra Chica es todo barrio privado, y no pudieron militar. Entonces les está yendo re mal el peronismo. Pero todo eso se habilitó porque en décadas se permitió todo eso, ya. Bueno, los quilombos ambientales que está generando todo eso, y bueno, generó un costo político que no estaba en los cálculos. Una figura ciudadana, que es más de clase alta, si se quiere, que obviamente iba a tener simpatía por una expresión como Milei, si se quiere con Luis Juez, pero viviendo en un ámbito donde realmente las políticas provinciales ayudaron a que existan esos barrios. Es el ser devorado por el monstruo que vos mismo creaste. Hay uno que está a la salida yendo para, porque no conoces esa parte, cuando fui a La Perla, yendo para Malagueño, que hay un par de barrios privados que también tienen como una circunvalación, sí, o una colectora propia para creo que son 3 barrios privados que hay en la visita, que únicamente tenés acceso a esa ruta entrando y saliendo por el barrio privado, digamos, como que la gente de los country no anda por la autovía, anda por esa ruta, digamos, propia de los barrios privados. Bueno, esto te diría que es parte de la democracia de la derrota, como dicen los autores. Es decir, vivimos 40 años ya, 40 años de democracia y todavía no hemos resuelto muchos problemas de desigualdad social. Y bueno, si vos tenés 2 décadas que se habilitan estas cuestas urbanísticas, llamémosle, y bueno, tener una figura ciudadana que trae estas consecuencias políticas también. No nos olvidemos que el voto de Milei es interclasista, esa es la novedad también. Es un voto popular y un voto de clase alta. Habrá que ver si se mantiene, porque también es cierto que hay una discusión si todavía se mantiene eso, porque, bueno, la crisis económica le está pegando muy feo, pero bueno, se sostiene por dólares prestados y porque no hay oposición. ¿Quién se opone? ¿Quién se para frente a Milei, la realidad? Pero pararse bien, si vos haces campaña para parar a Milei, qué sé yo, y no propones nada, y nada, nadie... Hoy el único que propone es Milei. ¿Nos gusta? Es así. No sé quién propone otra cosa. ¿Cómo se sale de una crisis como esta? Nadie lo propone. Esa es la crisis de representatividad también. Sí, o la rosca gremial. Bueno, con el Nacho lo hablamos en el programa que tenemos los miércoles, que cuando se le preguntamos a la CGT y a la CTA, que era la unificación de los dos CTA y el triunvirato a nivel nacional de la CGT, como, bueno, la bajada de línea de lo que tenemos que hacer viene dada a nivel nacional, digamos, Sí. porque no hay una propuesta local. Parar la reforma laboral. Bueno, ¿y? Que claro, digamos, y como que la propuesta, sí, bueno, sí, ahora las elecciones, bueno, capaz que tuvimos algo mal y queríamos hacer esto, y con eso queríamos hacer juicio político, ahora no nos dan los números, no sé qué. Y es como que la rosca gremial todo apunta a preparar nuevos candidatos para el 2027. Está bien, pero yo recién dije que fue un fracaso el lema "La patria no se vende", porque apunta a un sector que es kirchnerismo, y que el kirchnerismo no genera muchos consensos sobre lo que es el kirchnerismo, pero también pasa por el lado de las izquierdas. A mí me ha pasado, a veces me meto en distintas asambleas sobre cuestiones ambientales, antirrepresivas, culturales, de todo, y siempre aparece algún militante de un partido de izquierda que te dice, bueno, pero que la principal consigna sea no la reforma laboral. Digo, estamos todos precarizados, ninguno está sindicalizado. En los hechos implicaría que seamos colectora de la CGT. No sé, yo creo que si se llega a aprobar la reforma laboral tiene que ver con eso, que no estamos generando una claridad sobre cómo nos afecta estamos más precarizados. Estamos todos en negro. Pero por eso, ese es el gran problema. ¿Cómo mierda interpelamos al resto de la sociedad para decirle no a la reforma laboral? Ese es el gran problema. Bueno, la reforma laboral podemos decir que es
el modelo WOCRA. ¿Qué es el modelo WOCRA? Es que los obreros de la construcción son los que ponen de sus bolsillos un seguro de desempleo, ¿no? Que no es, que habitualmente se supone que debe ser el patrón, pero como tiene ciertas características particulares de construcción que es una obra que dura 6 meses, 3 años, más o menos, bueno, para tranquilidad del patrón, el obrero colabora. Bueno, lo que quieren hacer es aplicarlo a todos los ámbitos laborales, que el obrero sea el que tenga que pagar su propio seguro de desempleo. Yo por lo que estoy interpretando que, por ejemplo, el cristinismo, Cristina, propone una reforma laboral que sea el modelo SMATA. Yo lo llamo, lo estoy planteando yo. ¿Qué sería el modelo SMATA? Hay una cosa rara en nuestro país, que a pesar de la crisis económica, somos uno de los países más importantes del mundo que produce pickups, 4x4. O sea, tenemos una industria automotriz que fabrica pickups, aun cuando tenemos quilombos de dólares y todo eso. Más allá de que se fue Nissan. Nissan se fue, digamos. Pero en general, ¿y por qué? ¿Cómo se explica eso? Bueno, los que saben del tema dicen que son por 3 razones. Una, porque tenemos una economía extractivista. Agronegocio, minería y petróleo y gas. Ergo, necesitas camionetas. Para trasladarte al campo, a las minas, a los pozos petrolíferos, necesitas pickups. Entonces hay demanda interna. La segunda es porque hay ciertas exenciones impositivas que le facilitan a las empresas poder producirla. Y la tercera, porque hay como una especie de acuerdo entre el sindicato y la patronal. Es decir, el sindicato cede a ciertos derechos laborales, digámosle, por ejemplo, laburar más, horarios extendidos, a cambio de que no haya despidos, por ejemplo. Es decir, se toma la imagen de SMATA como el modelo a seguir sobre la convivencia del capital-trabajo. Bueno, eso es lo que aparentemente Cristina en estos momentos estaría encaminando a proponerle al peronismo. Que como contrapartida del modelo WOCRA se hable el modelo SMATA. El menos peor, digamos. ¿Eh? El menos peor, digamos. Sí, al menos peor, qué sé yo. Lo que pasa es que también es cierto que por izquierda quizás no se está proponiendo un proyecto de ley que ampare al que está en un Rappi o esas cosas. No sé, hasta ahora no la vemos. Por ahora la consigna es no a la reforma laboral. Me da la impresión que si ese es el lema, se va a aprobar. Se va a aprobar. No sé cómo la ven, pero bueno. Bueno, ese es quizás el desafío, si realmente los sectores que estuvieron en el 1 de febrero en las marchas universitarias estarían dispuestos a querer frenar la reforma laboral. Yo la verdad que no lo sé. Hay otro sector que es, por ejemplo, el de discapacidad que sucedió con Río Cuarto, que, Sí. digo, cuando hablaban en el micrófono diferentes personas que integraban el colectivo de discapacidad, mencionan, che, yo no soy una persona política, nunca vine a una marcha, nunca participé, y se sintieron todos probablemente votantes de Milei, hasta que le tocaron, por ejemplo, las pensiones de discapacidad, hasta que le aumentaron, o le sacaron todo tipo de beneficios en las prestaciones, y es un sector que, no digo que estuvo cómodo, porque feo, estuvo cómodo, pero tuvo sus garantías, y ahora le tocaron y quedaron, digamos, bastante desamparados. Porque es un sector que es muy difícil de politizar en términos de hechos, hagamos Sí, todo lo yo cuando ganó Milei yo avisé, que todos decían va a haber revuelta y todo eso. No, mira, lo que va a haber, a mi entender, son protestas de clase media resistiendo a no caer a la clase baja. No es que va a haber revueltas plebeyas tipo movimiento piquetero, no, va a llevar tiempo eso. Y efectivamente, si vamos a hablar en serio, 2024, 2025 fueron protestas de clase media, resistiendo a no caer a la clase baja. Condiciones objetivas para mí son esas, digamos. Es así, digamos. Son clase media resistiendo a no caer a la clase baja. Entonces, y la clase media en general, se moviliza cuando lo tocan. Las clases bajas, bueno, a veces tienen un poco más de experiencia, digamos, por esos ámbitos. Pero la clase media, aún siendo muy deteriorada, siempre, qué sé yo, es la clase media que no quiere un comedor, aunque se cae de hambre, o le da vergüenza. Pero bueno, los que sí se la juegan cuando le tocan, bueno,
qué entidad va a tener, no lo sé, digamos. Todavía no sabemos quién es la síntesis del que se resiste a Milei, no lo sabemos. Para mí todavía está un síntoma mórbido todavía. No sé si alguien le tiene en claro. No sé si es la persona discapacitada o el universitario. Porque bueno, también hay una cuestión de clase, digamos. Los que se movilizan en las universidades no van a marchas tipo de San Cayetano, por ejemplo. El sujeto que va hoy a la universidad no es un sujeto que le interese, a ver, no digo la generalidad, pero la mayoría es un sujeto que va acá en la uni, ve cada vez más autos, motos, digamos, está llegando a un nivel de clase media que va a la universidad a estudiar y se va. Digo, yo ya no. Lo loco es que yo vi, no, por ejemplo, en un acto de San Cayetano donde estaba la iglesia católica y participó el Polo Obrero, que es del Partido Obrero, trotskista, atea, que siempre denunció a la iglesia católica. Eso creo que lo vi el año pasado. Digo, bueno, eso es una señal de decir, eso es lo más cercano a una unidad para mí, digamos. Siendo, y justo el Polo Obrero, que se supone que es del movimiento piquetero, y yo veo que se está apagando el movimiento piquetero. Y si se apaga el movimiento piquetero, tenés que estar dialogando con sectores que no dialogan. Pero repito, no sé cuál va a ser la síntesis. No sé si es el sujeto precarizado, o no sé cómo describirlo, la verdad. Es muy difícil todavía. Sé que a finales de los 90, que la síntesis fue el piqueteo, junto con el que tenía la cacerola, digamos. Vos decías Sí. recién que, bueno, te parecía que, y lo confirmás ahora, que lo que se está dando son expresiones de clase media para no el día de la clase media histórica, las piezas pobres. Ujú. Porque a veces habría que repensar cuánto de esa clase media, si nos ponemos a mirar un poco más fino, es clase media todavía. Ujú. Pero, ¿por qué te parece que no hay más abajo, sectores que están más abajo socialmente o socioeconómicamente, movimiento? No hay protesta, no se ve, no se está bien. Mira, Tiene que ver con la desarticulación de organizaciones. mira, hay un concepto que se llama implosión. Es decir, la respuesta es por qué no hay explosión. ¿Por qué no hay explosión? Porque después del 2001 se logró contener la gran parte de la protesta social en base a que el Néstor Kirchner le dio legitimidad a ciertas expresiones colectivas que emergieron, que cumplen un determinado rol. Bueno, les reconozco que sus demandas son atendibles. Comedores, movimiento piquetero, etcétera. Con el transcurso de los años, bueno, hasta el macrismo reconoció el rol que tenía cuando crean el salario social complementario, el potencial trabajo, etcétera. Es decir, en los barrios empiezan a crear comunidades colectivas de contención, de ayuda, que eso en parte está por ese lado, digamos, el que canaliza los reclamos de los barrios. Ahora, a nivel doméstico, en paralelo vos tenés situaciones como violencia doméstica, la cuestión del narcotráfico que se ha expandido, y realmente una incompetencia de todos los gobiernos desde la expansión narco. En la cuestión narco, las drogas en sí, todo lo que eso implica en el doméstico, la llegada de las redes sociales, todo eso genera que nuestras energías terminan canalizándose en otras cuestiones, digamos. A veces en descargar las frustraciones con mi pareja, por ejemplo, ¿no? O canalizarlas de otro modo, digamos, con las aplicaciones, la timba, no articuladas. Más individual. Claro. O sea, son un combo de factores que en realidad es esto mucho, incluso previo al macrismo, digamos. ¿Yo por qué iba a protestar durante el kirchnerismo? Si yo quería hacer un reclamo, bueno, lo planteaba con una organización, la organización habría tenido una posición A o B con el gobierno, pero dialogaba, y ahora que se desarticula, lo compensa. También las propias colectivos han tenido sus límites también. A ver, voy a decir algo que me lo confirmaron. Las protestas, por ejemplo, de organizaciones sociales, muchos que participaron en las marchas después votaron a Milei. ¿Por qué votaron a Milei?
Porque veía que ya no tenía sentido la marcha, no estaba generando un resultado concreto. O sea, estaba reclamando por una llegada social que iba a ser insignificante, ¿no? O que no generaron ningún resultado. Con todo lo que implica tener que irte de tu barrio, del colectivo, para protestar en el centro, para luego volver y todo eso. Bueno, es eso, en realidad. Eso es algo que se viene discutiendo ya desde el macrismo, digamos. Hoy las alternativas que hacen los barrios para poder sobrevivir es de todo, digamos. Es gracias a Mercado Pago, puedo vender las artesanías, los productos usados que tengo en las ferias. O sea, no hay plata, pero lo puedo pagar por Mercado Pago, digamos. La realidad es que Galperín tiene una mano importante ahí. Habrá que preguntar por qué no se armó algo alternativo. Y no te cobre. dio la mano. ¿Eh? Se la autodió la mano. Se autodió la mano, qué sé yo, ¿viste? Y también porque, bueno, en todas las clases sociales te diría que no hay alguien que genere una identidad que te interpele a ser algo distinto también. Porque la estamos pasando mal económicamente. Bueno, y si querés nos instalaron el chip de, bueno, pero así es la vida. Se gastó plata al pedo y todo eso y nadie propone algo distinto, qué sé yo. Si vos querés podemos decir el Frente de Izquierda propone no el pago de la deuda externa. Pero la verdad que hay una incapacidad de lograr que esto se discuta en los barrios, me parece. Ese es el problema. En general los votos del Frente de Izquierda es en los barrios muy de clase media. No tiene una llegada ni rural, ni periférico, ni nada. Estaría bueno discutir el no pago de la deuda externa, pero tiene que ser bien doméstico, porque si no, no termina siendo una propuesta real, es una consigna. Si es que estamos de acuerdo en no pagar la deuda externa, digamos, porque es bastante cancerígena los dólares que implica eso, pero bueno, por todo eso, digamos. Pero hace rato que se viene discutiendo que una incapacidad de generar que explote. Para que explote los barrios, lamentablemente lleva tiempo para mí. Lleva tiempo. No sé cuánto pueden habituarse que las aplicaciones les salven la vida. Con el OnlyFans, la ayuda de las ferias y todo, pero creo que lleva tiempo, me parece. Creo que tienen más aguante los barrios. La clase media somos más pecho frío. Ese es el problema. Sí, una de las cosas que viene ocurriendo en algunos países, bueno, estudiantes de universidad estuvieron investigando mucho eso, el tema de la generación Z, manejado desde donde venga manejado, pero ese emergente de entre 25 y 35 años que desconoce todo tipo de reglas, desconoce todo tipo de política y dice, bueno, acá vamos a hacer como queremos que sea nosotros o vamos a ver quién se pone enfrente. Creo que Chile fue uno de los primeros países que arrancó con ese quilombo en el 19, cuando fueron las revueltas. Y ahí a nosotros nos tocó ir a conocer la realidad, ya, hacer cobertura de cómo venía la mano y se veía, más allá de las manijas que se podían dar de distintos actores políticos, incluso internacionales, se veía mucho esta identidad de laburantes precarizados. Es decir, específicamente lo que se denominaba primera línea, que eran los locos que organizaban el frente con capucha, con escudo y a piedrazo limpio con la policía todas las tardes durante meses y meses y meses. Eran locos que estacionaban la bicicleta de Rappi o de la aplicación que sea, se clavaban el escudo, se clavaban la capucha y a piedrazo. Y vos preguntabas, che, bueno, pero ¿cuál es la organización estudiantil que está detrás de esto? No, ninguna. ¿Y cuál es el sindicato que banca este tipo de movidas? No, ninguna, somos nosotros. Nos organizamos con los grupos de WhatsApp que tenemos y somos los que tenían 14 empleos, los que se bajaban de la bici, los que después de pelear seguían andando en bici y descargaban 2 horas de su ira contenida en ese momento con la policía y después seguían. Eso después se recondujo hacia una opción política y a lo que hoy es el gobierno de Chile. Mal o bien, fue lo que terminó siendo. Pero es como que apareció esa identidad de... ni siquiera te puedo decir que es tan obrero, tan popular, tan comedor, tan clase baja, sino más el luego clase media, que ahora un toque se hace el piole, que yo manejo mis tiempos, de que las aplicaciones a mí me salvaron la vida y demás, y que después de un tiempito, da la vuelta todo el ciclo, las aplicaciones te empiezan a pagar 2,50 y te das cuenta que lo único que tenés es una bici, que encima la estás pagando en cuota, que la aplicación ya no te está dando resultados y que lo único que tenés es bronca. En un momento bancaste a Milei, ya no bancás a Milei porque Milei no le pone un freno ni siquiera a nadie. Las promesas que te ofrecen son las mismas que venía escuchando hace un par de años. Las promesas que te ofreció el kirchnerismo son las que te llevaron a andar en bici.
y se inaugura como una etapa de conflictividad auspiciada por ese tipo de sector. Me parece que eso es un poco lo que después se vio en Indonesia, lo que ahora está ocurriendo en Perú, lo que está ocurriendo en Paraguay, que son ya consideran como jóvenes sin reglas, los anarcos de los 70 que dicen, che, muchachos, a mí no me importa nada, yo no voy a votar, no voy a ir al colegio, no voy a ir a trabajar, voy a hacer lo que yo quiera. Si me pinta chorear, choreo, si me pinta pegarle a alguien, le pego, y si me pinta prender fuego el Consejo Deliberante mañana porque nos aumentaran el impuesto o nos aumentaran el boleto, lo voy a prender y no le voy a responder a nadie. Dije lo que yo pienso, pero la pregunta es, ¿sentís que hay algo de eso o que se puede llegar a construir en un escenario? Mira, yo te diría que por ahora el precarizado es el que banca Milei todavía, porque siente, mira, yo siempre digo, una cosa es sentir inflación y recesión cuando tenés un empleo, pero y otra cosa es cuando tenés muchos trabajos. Si vos tenés un trabajo, le echás la culpa al gobierno, pero si tenés varios, como me pasó con amistades que ni siquiera votan a Milei, se sienten culpables ellos mismos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy llegando a fin de mes, que no estoy monetizando mi tiempo lo suficiente para llegar a fin de mes, que no es culpa del gobierno. Entonces yo creo que por ahora el sector así muy precarizado, en su mayoría creo que genera ese límite. Pero sí creo que en base a la lectura internacional, no hay duda que la síntesis del sujeto que se va a enfrentar al régimen más allá de Milei va a tener que ser un sujeto precarizador. Pese a la CGT, o sea, la CGT va a quedar, o sea, la CGT sigue siendo un triunvirato, o sea, ni siquiera tienen acuerdos, tienen interna, no se ponen de acuerdo entre sí, entonces, bueno, evidentemente va a ser alguien del sector precarizado y no académico. Quizás el problema de Chile, o sea, Boric, quizás fue que fue demasiado académico. Cuando yo dije el academicismo tiene el tema que antepone la moral sobre la política. Yo a veces me meto en temas ambientales y siempre hay un montón de papers académicos que te critican el extractivismo. Bueno, uno que hable de superarlo, ninguno. Había un docente que te daba el Partido Obrero que decía, la universidad te sirve para entender cómo funciona el mundo, pero no te sirve para cambiarlo. Para cambiarlo tenés que ir a otro lado. Entonces yo creo que a diferencia de Chile, posiblemente tengan que ser los jóvenes en situación precaria, pero quizás no tan académico como vos decís. Cuando vos decís anarco, que quiere decir que no están ni siquiera conformes con las academias, digamos. Quizás venga por ahí, habrá que ver, digamos, cuánto... pero bueno, por ahora el límite que genera el pluriempleo es eso, es decir, no es mi culpa. O sea, es mi culpa, no es culpa de Milei. Incluso para los que no votaron a Milei. Eso, no es que esto es una filosofía narcocapitalista. Y que es un poco parte de la implosión esta, che, el quilombo no es de afuera, el quilombo está acá adentro. El quilombo está acá adentro. Está en mi casa, está en mi hermano que no labura, está en mi viejo que no me crió bien, está en mi cabeza que no me da más, está en mi cuerpo, está en... No, sí, aparte también combinamos otra cosa, las consignas que tienen las políticas. A ver, se juntaron Pablo Carro, Natalia de la Llota, ¿no? Se juntan a charlar, hagamos un acuerdo, hagamos una alianza. Bla, 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 qué sé yo. Y Pablo Carro le dice, escucha, para hacer la alianza hay una única condición. Que la consigna número 1 sea liberen a Cristina. Dale. Ese es el principal problema de la doña que atiende un merendero, un comedor en un barrio, no sé, de Río Cuarto, de Córdoba. Ese es el principal problema. Que liberen a Cristina. Que Córdoba tiene una situación espantosa en el interior de las cárceles. Que siento que, de hecho, el único funcionario de Quereti que lo agarraron en plena función es el que se encargó de todas las cárceles de Córdoba. Fíjate lo mal que están las cárceles. Y no tienen la posibilidad de bailar como hace Cristina. No quiero ofender a nadie, pero realmente la ausencia total del planteo de lo que pasa, nos está pasando en el parte de la política es inmenso, digamos. Quizás por eso lo definís como anarco, digamos, porque también se hartaron de consignas que están teniendo la política, de hablar de cosas muy generales, y no... bueno, el planteo de Laje es lo que dije, radicalizar la democracia, digamos, porque Laje también podría decir que eso también es radicalizar la democracia. El hecho de que un anarco pretenda ocupar la calle tirando una molotov y qué sé yo, eso también es radicalizar la democracia y hay que evitarlo, digamos.
Bueno, a lo mejor hay que radicalizar la democracia, pero eso no quiere decir que no tiene nada que ver con el sufragio, tiene que ver con polemizar con las instituciones, es decir, hay que democratizar la democracia realmente, digamos, porque la casta existe. Y es democrática. Y es ultra democrática. ¿Y es que? Ultra democrática. Puede ser, pero recién hablábamos del peronismo country, digamos. Alguien dijo, la democracia nos prometió el ascenso de la clase, Social. Sí, el ascenso de clase. Pero lo que nos dio fue la cristalización de las castas. Bueno, esas reacciones tienen que ver con eso también, me parece. Así que hay que ver cuándo va a llegar, ese es el problema. Todavía no sabemos. Por ahora, el pronóstico que podemos dar en base a esto que estamos charlando es que va a ser una resistencia que lamentablemente va a ser después que aprobarían la reforma laboral, porque la verdad que la consigna no a la reforma laboral me parece que no interpela. Me puedo equivocar, a lo mejor va a haber un flor de quilombo y ley termine colgado, no sé, ¿viste? Nunca se sabe. También convengamos que es un presidente muy inestable psicológicamente, puede pasar cualquier cosa, pero desde abajo, bueno, ese es el panorama. Igualmente me parece, está bien lo que vos decís, la consigna está bien pensarlo, porque muchas veces tendemos al no a la defensa corporativa. Claro, defensa corporativa. Defensa corporativa y en este escenario incluso donde vos tenés, hoy de hecho tuvimos antes acá una charla de la reforma laboral y bueno, hay 6 millones, bueno, estaban los datos de la estructura de la reforma laboral y vos tenés 6 millones de trabajadores registrados. O sea, todo apunta a un segmento muy chico de la población, ¿no? Ujú. Que aún así tenés un gran porcentaje que está por debajo de la línea de pobreza, bueno, o multiempleado, ¿no? Sí. Asalariado, bueno. Pero me parece que más allá de la consigna, lo que está claro es que si no hay calle, o sea, si no hay pelea, paros, no hay ninguna chance de que no salga la reforma laboral, ¿no? Digo en este sentido de que a veces esperamos que los representantes, como la ley base, ¿no? Esperamos que los representantes... Pero las personas con discapacidad van a marchar contra la reforma laboral, ese es lo que estamos discutiendo. No lo sé. ¿No te decís No que van sé. a marchar contra la reforma laboral? No, No, para mí quizá no. No, probablemente no. El tema es que haya movilización popular, que es Claro, pero ¿cómo lo haces, digamos? Esa es la discusión. Que no se identifican con eso, porque lo que vos decías, los trabajadores que están flexibilizados, los que trabajan en Uber, muchos han dejado, te digo, por ejemplo, en el caso del periodismo, puestos de trabajo que están mal pagados en el periodismo, porque son factureros, ¿viste? Porque trabajan part-time o porque el salario en sí del periodista está muy bajo, y salen a trabajar de Uber, trabajan empleados de comercio también temporalmente. Ya no se identifica más como trabajadores organizados o respondiendo a algún colectivo. Están sueltos, solos. No, por eso, la realidad es que hay sectores de trabajadores que no se perciben como trabajadores. Eso es una realidad, digamos. Y son trabajadores, pero no se perciben como tal. Entonces queda la pregunta, ¿realmente se podrá interpelar esa sociedad y si retomamos la consigna no a la reforma laboral? Y no sé, ¿viste? No sé cómo se puede hacer. Es un trabajo pedagógico muy de abajo que hay que hacer, me parece. Pero es difícil, depende de qué ámbito. Yo te quería preguntar, ¿hay algún capítulo dedicado a Luis Juez? Uno de los culiadazos de Córdoba. Mirá, Luis Juez, porque Milei también instaló el tema de la obra pública, ¿no? De que son todos chorros, de eso, te puedo decir que hay algo de cierto, digamos, más allá del manejo de la obra pública. Él trató de hacer una operación de prensa, porque Luis Juez ganó el Tribunal de Cuentas, ¿no? Entonces tiene a un delfín ahí que está analizando los números presupuestarios y De todo la eso. ciudad de Córdoba. No, provincial. Ah, Provincial. Y entonces el guaso que tiene, el delfín que tiene, analiza los números y supuestamente encuentran al Lázaro Báez de Yarlora. Y bueno, le pasó el material a la periodista, qué sé yo analizo los números, y la conclusión que saco es que este empresario en realidad ni siquiera labura realmente de obra pública. Hizo obras públicas en San Francisco, en tierra de Yarlora. Pero el guaso labura comprando y vendiendo departamentos en Miami,
Es un vaso que maneja plata de timberos, influencers que se meten en estafas piramidales y todo eso. Eso es el juez, en realidad, obviamente el juez espera ser el candidato a gobernador en Libertad Avanza en 2027. ¿Cómo lo va a hacer? Y por ahora el clásico discurso no es tinta. En realidad, cordobesismo, vos tenés el cordobesismo de gestión de Schiaretti, con capacidad de gestión, y el polo honestista de mi juez, que quedaron ahí casi en empate técnico en el 2023. Juez y Yayora estuvieron palo y palo. Hasta ahora lo que tiene para proponer algo distinto Juez es en base a eso. Bueno, Juez resurgió en el 2021 con el lema un juez para Cristina. Porque ¿qué es lo que pasa? Para mí el cordobés y la cordobesa, como cualquier ser humano, cuando vota a alguien que le garantice gestión, o sea, que puedas vivir bien, pero a su vez algo que sea distinto a la cuestión de gestión, algo que vaya por fuera, algo, una ética, si se quiere. Por eso, el peronismo le va bien en las elecciones de gobernador, pero le va mal en las elecciones legislativas nacionales, porque su proyecto no es prometedor. No sé, producción, trabajo, somos Córdoba. No te interpela nada. En cambio, Juez la tuvo clara, decir un juez para Cristina. No es que voy a meter presa a Cristina, aunque Cristina está presa. Yo sé que los juez no colaboró mucho en eso, pero bueno, cumplió su promesa. Cristina está presa, pero es como que te garantizaba dar un ambiente distinto que sea lo indicado para que Cristina termine en la cárcel, digamos. O sea, algo que va por fuera de la gestión. Entonces el juez por ahora solo pregona eso. Después, si vos prestás atención, las propuestas son iguales. Retenciones cero, apoyar reforma laboral. Lo programático no son muy distintos, digamos. Todos coinciden en ver con malos ojos el empleo público, considerar que es en el capital donde emergen los dirigentes, el emprendedor que es el dirigente. Son eso. Sí, tengo una anécdota para contar y no llegó en el libro. Yo en un equipo de investigación habíamos detectado que Luis Juez tenía una casa no declarada en Country. Lo expusimos, me llamaron un medio de comunicación de Buenos Aires. Me llamó Pablo Dugan, qué sé yo, en Radio 10, no me acuerdo. Bueno, pasó el tiempo, Juez no quiso responder nada del tema, le chupó un huevo, qué sé yo. Un año después, gana. No, era las elecciones de Capital, que ganó Pacerini, pero que generó una repercusión nacional porque vino Jack Llore y dijo los pituquitos de Recoleta, qué sé yo. Y hubo periodistas de La Nación y de TN que se enojaron por ese comentario y le llevó mala data las imágenes que yo publiqué de la casa de Luis Juez y no sé qué pasó, le dijeron, esa es la casa de Jack Llore. Y entonces lo publicaron en el programa Odisea Argentina que conduce Carlos Pagni. No estaba Carlos Pagni, si hubiera estado quizás lo hubiera evitado. Pero dijeron, esta es la casa de Jack Llore, qué sé yo. Y no, bueno, no era. Las redes sociales le respondieron, no, según este informe es la casa del juez. Y bueno, el conductor, el suplente tuvo que pedir, perdón, quiero pedir disculpas a Jack Llore que el involucré. Querían pegarle a Jack Llore. Quería pegarle a Jack Llore por. Pero bueno, por ahora ese es el panorama de Luis Juez, digamos. Que hasta ahora te digo que sus operaciones de prensa son muy flojas. Hasta ahora no. O sea, si ganan, suponete que gane Luis Juez como gobernador. Me parece que es más por el desastre de campaña que está haciendo Jack Llore y Schiaretti que cosa. O sea, la campaña. Que por mérito propio. Sí. Parecido a Milei. Hoy en día el ascenso es porque se está colapsando los oficialismos, me parece también. Bueno, alentador el panorama. ¿Algo, ¿están de acuerdo en todo lo que dije? ¿Hay algo que les generó ruido? Yo te quería preguntar, porque hablas de muchas figuras públicas, pero también de algunos empresarios. Sí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Los vínculos, como el empresario de Córdoba en esta última época. Mirá, quizás. En obras públicas, sí, públicas. claro. Bueno, a ver, voy a contar esta trama
chiquita así. No hay obra pública, ¿no? Motosierra, no hay obra pública. Una muy famosa constructora, que es el Grupo Rogio, prácticamente se declaró en cesación de pago, es decir, no puedo pagar mis deudas. Y eso fue una noticia tremenda en el mundo de los negocios. Es, che, la constructora Rogio dijo que no puede pagar su deuda, qué sé yo. ¡Ay, terrible, qué sé yo! Bueno, se discute la ley bases, ¿no? En el Congreso, en el Senado. Violencia en las calles de Buenos Aires, qué sé yo. El mismo día, bueno, una imagen emblemática fue la quema del móvil de Cadena 3. Sí. No sé si recuerdan el móvil de Cadena 3. Sí. Que muchos colegas dijeron, este es el peor atentado a la libertad de expresión. Para mí fue un momento Una luz. orgásmico. Pero se incendia el móvil de Cadena 3. Media hora después, Yarlor anuncia que hizo un acuerdo con Guillermo Francos, donde la Nación le prometió que se va a hacerse cargo de varias obras públicas a pesar de la motosierra, ¿no? Una de ellas es la ruta 19, la autovía 19, en San Francisco. Bueno, todavía no llegaron creo que hasta el día de hoy, creo que todavía no llegaron los fondos nacionales, pero aún así avanzaron con la licitación en la provincia. Y como es una obra muy larga, tiene distintos tramos. De los 3 tramos, en una parte de la autovía, 2 se la quedó el Grupo Rogio. O sea, la empresa que justo necesita plata para saldar sus deudas. Y el Grupo Rogio, bueno, es una constructora que tiene un historial bastante jodido. Bueno, está en juicio por el escándalo de los cuadernos y va a tener otro juicio con Odebrecht, por ejemplo, por una obra en la provincia de Buenos Aires. No, de los gasoductos no, de una planta potabilizadora. Bueno, eso, en general el empresariado tiene eso. El empresariado metalúrgico, por ejemplo, salió... Tenemos críticas para hacerle al RIGI porque el RIGI no beneficia a las empresas locales, no garantiza que seamos proveedores de las inversiones que van a venir, pero vamos a pedir a los funcionarios que la aprueben. Bueno, parece novedoso eso, pero en general hace rato que se viene hablando de esto, de que el empresariado tiene ese tema que como que le llega una especie de realismo capitalista de decir, no, hay que bancársela. Hay que bancar eso. Algunos van a perjudicar, otros vamos a ser beneficiarios. Pero como dice, darwinismo empresarial, es decir, tiene que sobrevivir el más joven. Así que no me sorprende. La verdad que no, parece raro que el empresariado critique, pero dice, pero hay que hacerlo igual, Sí. aun cuando sabe que te va a perjudicar. Pero se maneja así el empresariado, con esa frialdad que también se manejó Schiaretti, digamos, a la hora de posicionarse en que tenía que ganar Milei. Yo tengo la lectura que Schiaretti quiso que ganara Milei, porque fue la clave para descabezar el kirchnerismo y para que él se haga cargo del ajuste nacional y que Milei se coma el costo político y ahí emergerá una fuerza peronista no kirchnerista. Otra intervención. ¿Dudas, consultas? El libro sale 20.000 pesos para el que lo quiera comprar. Aceptamos Mercado Libre y todo eso. Mercado, sí. Que la tembega el perico. Coco, PayPal. Cops. Transferencia directa. ¿No? ¿Lo pensás presentar en otros lugares? ¿Lo va a presentar ya en Córdoba en el sindicato? Lo primero que lo presenté, por ahora estoy viviendo en Agua de Oro, que es Sierras Chicas. Lo presenté ahí primero, después en el CISPREN. Esta es la tercera presentación. Después el martes lo presento en ATE de Ciudad de Córdoba. Hay tratativas para presentarlo entre las Sierras, en Huerta Grande o La Falda. Y en otros puntos de la provincia, de la ciudad de Córdoba también. Así que bueno, dando de tour por ahí. Muy bien. Bueno, si no hay más intervenciones, nuevamente les agradecemos por haber venido, por haber, sobre todo, alimentado un debate interesante. Me parece que ha sido incluso más enriquecedor eso, ¿no? El debate y todas las cuestiones que no tenemos resueltas todavía y que creo que son interrogantes vivos que tenemos porque todo lo que estamos acá de alguna manera participamos. Bueno, los centros estudiantes, los pibes acá participan en el colegio, en el centro estudiante, o compas que han estado participando en la universidad, en el sindicato. Hay todo un público, lejos de ser solamente un público pasivo, un público muy activo en términos de
de preocuparse y ocuparse por organizarnos para poder dar estas peleas que aparecen ahí como la resistencia, ¿no? Como el sujeto de la resistencia que vos estabas nombrando. Que en algún momento hay que dejar esa resistencia para poder avanzar, si no vamos a vivir décadas de resistencia. Sí, quizás lo último para decir bien chiquito, que quizás la clave está en que tenemos que ser humildes con el que tenemos al lado y duro con el de arriba. Yo creo que muchas veces lo hemos hecho al revés, que nos hemos puteado con el que piensa distinto y a veces mansos con el que tiene un cargo jerárquico importante. Yo creo que son tiempos en que creo que es más conveniente ser tierno con el de al lado y duro con el de arriba. Bueno, Me parece a mí. Me parece a mí. gracias, Lea, por venir. No, gracias a Esperamos que ustedes. hasta bien. La luna con gatillo.